Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Coordenada 25 con Aimar Bretos. Andrea Ricci, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Corresponsal de Asuntos Globales del País, analista de Hora 25. Hoy, Andrea, vamos a hablar de Ucrania, de las negociaciones sobre Ucrania. Pero es que tenemos una última hora. El gobierno de Ucrania acaba de asegurar que ha hecho estallar un submarino ruso atracado en un puerto que está a apenas 30 kilómetros de una de las residencias de Putin. Es claramente un intento por demostrar fuerza por parte de las tropas de Zelensky, que dicen haber usado un nuevo tipo de dron para este ataque. Este submarino, según Ucrania, llevaba armas rusas para atacar su territorio. Jefe de internacional de la SER, Pablo Morán, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Y lo que está haciendo Moscú es la respuesta del libro. Está intentando reducir al máximo el alcance del ataque. Lo está haciendo su flota en el Mar Negro. Aseguran, según las agencias estatales, que ni un solo barco ni ningún submarino fueron dañados en ese intento de ataque, desmintiendo así esa versión que señalabas de Kiev. Sea así o no, lo relevante es ese dron submarino ucraniano bautizado como Subsea Baby, que se ha utilizado por primera vez, dice Kiev, y que ha alcanzado sobre todo ese puerto, al este de Crimea y al este del estrecho de Kerch, lo que efectivamente amplía la capacidad de ataque desarrollada por Ucrania. No es el primer ataque en el Mar Negro, en absoluto en suelo ruso, porque los drones están golpeando con éxito la industria petrolera, pero Kiev ha querido darle máxima difusión a este golpe. Ha difundido las imágenes en las que ciertamente pues no queda claro, Aimar, el alcance de la explosión submarina que se aprecia en esas imágenes, pero efectivamente se demuestra su capacidad de ataque en un momento en el que Rusia también aprieta en el frente y se está decidiendo el futuro de esta guerra en la mesa de negociación. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Richie, ¿cómo interpretas estos últimos episodios? Pues son episodios importantes, interesantes, porque dicen varias cosas. De entrada, que Ucrania sí tiene cartas en las manos, al contrario de lo que Trump suele decir. Ucrania ha sabido constituir una fuerza defensiva extraordinaria y en algunos ámbitos, como el de los drones, está realmente en la vanguardia. Yo de hecho recuerdo haber hablado el año pasado en Davos con el ministro de Industria de Defensa, básicamente de Ucrania, que estaba allí, y el desarrollo que ellos han hecho en algunos sectores de la defensa es impresionante, y el de los drones es claramente uno de ellos. Y aquí tenemos un episodio. Ucrania sabe defenderse y esto evidentemente tiene un peso importantísimo en la mesa negociadora. Hoy Berlín ha sido el escenario de esa mesa negociadora, escenario de reuniones muy relevantes para el futuro de la guerra en Ucrania. Han sido horas de intensísima actividad diplomática. Por la mañana Zelensky se ha vuelto a encontrar con los enviados de Estados Unidos. Por la tarde, al más alto nivel, con Merz, con Starmer, con Macron, Meloni, Tusk, von der Leyen, Antonio Costa y Rutte, el secretario general de la OTAN. Estados Unidos asegura que hay avances importantes entre Ucrania y Rusia para ese acuerdo de paz. Dice la delegación estadounidense que el 90% de los asuntos pendientes están ya resueltos, y estas mismas fuentes aseguran que Ucrania recibirá unas garantías de seguridad parecidas al artículo 5 de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN es este por el cual si se agrede a uno de los miembros de la OTAN, el resto tiene la obligación de activarse para una defensa común. Y, es que hay que creerse todo esto, Richie.
Bueno, hay que, yo creo, mirar con frialdad todo esto. Yo creo que sí podemos decir que se están dando pasos en adelante. Hay algunas cosas en las que se capta un progreso de las muchas que están sobre la mesa. En concreto, sobre la cuestión de las garantías, empezamos a ver algo que se mueve. No obstante, evidentemente tenemos aspectos relacionados a la cuestión territorial que parecen estar todavía en alta mar y otras cuestiones que siguen irresueltas y sobre todo el gran interrogante, porque lo que ha pasado hoy es que hay, digamos, un acercamiento de la negociación a posiciones más digeribles para los europeos y los ucranianos. Pero evidentemente el interrogante sobre la cuestión es cómo se tomará esto Moscú. Yeah. Y el subinterrogante es cómo reaccionará después la Casa Blanca cuando vaya a hablar con Putin, porque vemos un historial de movimientos pendulares. El último que habla con Trump es aquel que consigue que la negociación se acerque más a su posición. Así que yo creo que cabe observar un avance y Merz ha dicho: por primera vez se puede ver la posibilidad de un alto el fuego. Merz no es dado a declaraciones así de forma superficial, con lo cual algo hay, pero yo creo que conviene... ¿Qué papel está jugando Merz? Alemania. ¿Qué papel juega Alemania en todo esto? Juega un papel importante, porque ¿dónde estamos ahora, Aimar? Estamos en un lugar en el que Estados Unidos se ha retirado por completo del apoyo a Ucrania y por tanto los europeos hemos cogido sobre nuestros hombros la tarea de soporte. ¿Y quién está haciendo el esfuerzo fundamental? Alemania. Las cifras son clarísimas. Es Alemania quien soporta el coste económico del soporte a Ucrania. Otros hablan pues de forma incluso contundente a veces, pero aportan poco, ¿no? Alemania es quien pone la mayor parte del dinero. Europa, ¿cuáles son las líneas rojas de Europa en esta negociación? Europa suele decir que las cosas dependen de Kiev. Lo que sea aceptable para Kiev es lo que aceptará Europa. Pero evidentemente Europa tiene sus propios cálculos que tienen la raíz en el hecho de que esta guerra no es una guerra contra Ucrania solo. Evidentemente es una guerra que Putin lanza con un entendimiento mucho más amplio y para la cual Ucrania es un instrumento. Putin quiere subyugar Ucrania para que Ucrania no sea una democracia independiente, soberana, próspera, y que por ese camino ocurran dos cosas. Uno, que Occidente se acerque a sus fronteras por distintas vías, por la de la UE o sobre todo la de la OTAN, que es la que más le preocupa, pero también que no se consolide una democracia próspera que ponga en evidencia su propio modelo autoritario. Pero es solo un instrumento de un proyecto más amplio, que es el de la reconstitución de un imperio, básicamente. Claro, y con esos objetivos, ¿tú crees realmente que Putin ahora está negociando? El otro día publicabas en El País una entrevista interesantísima a Oleksandra Matviichuk, que es el Premio Nobel de la Paz de 2022, y ya te decía, Putin intenta simular negociaciones de paz. ¿Compartes esa tesis? ¿Crees que Putin busca ganar más tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que Putin lo que intenta es convencer a Trump, que no es él quien está, digamos, obstaculizando el alcance de la paz que tanto anhela el presidente estadounidense, probablemente más en una lógica de interés personalista por ganar el premio Nobel y una lógica de negocios que no en una lógica de estrategia y de defensa de valores y derechos. Entonces Putin lo que desea es no quedar como aquel que está torpedeando todo. Bien. Y entonces simula estar dispuesto, recibe, trata por el camino de influenciar la lógica, el pensamiento y las negociaciones de Trump, pero definitivamente su objetivo va mucho más allá de lo que está sobre la mesa ahora mismo. Por lo tanto, el quid de la cuestión profundo es que para conseguir que Putin acepte un acuerdo de paz que mantenga al menos ámbitos de soberanía y de independencia de Ucrania, debemos ejercer una presión muy fuerte sobre Putin, porque su objetivo original es otro y de momento no ha demostrado querer bajarse de ese caballo. A nivel territorial, o sea, cuestiones territoriales, cesiones territoriales, ¿hasta dónde es lógico pensar que podría ceder Ucrania? Ucrania
está empezando a aceptar algún tipo de entendimiento que supondría incluso renunciar al pleno control de territorios que sigue controlando gracias a su defensa. O sea, una zona desmilitarizada en el Donbass. Exacto, eso es. El primer acuerdo establecía que Ucrania tenía que ceder directamente al control ruso territorios que todavía están bajo su propio control. Eso es inviable por varias razones, una de principio, pero otra sobre todo porque esas zonas son zonas por donde discurren unas fortificaciones esenciales que son de una importancia estratégica enorme para impedir que luego Rusia pueda romper. Pero han empezado a aceptar algo. Están cediendo en varios puntos, ceden en su anhelo de entrar en la OTAN, ceden en esto, ceden en otras cosas, porque ellos tampoco quieren ser vistos por Trump como aquellos que torpedean. Entonces hay un juego y yo creo que la cuestión territorial es importante, pero no es la más importante de todas. ¿Cuál es? Yo creo que es la cuestión de la soberanía. Y si me permites, cuento una pequeña anécdota histórica para que los oyentes entiendan esto. Porque la historia de Finlandia creo que deja muy claro lo que está en juego ahora. Finlandia en el año 39, al principio de la Segunda Guerra Mundial, también fue atacada por la URSS de entonces, en la famosa Guerra de Invierno. Y lo que vino después ofrece lecciones para ahora. Porque tocó la pata territorial, la pata de la independencia y la pata de la soberanía. En el territorio los finlandeses consiguieron resistir de alguna manera, pero tuvieron que ceder una cuota de su territorio. Pudieron mantener la independencia. Finlandia se mantuvo como país independiente, elegía a sus líderes democráticamente a lo largo de la Guerra Fría, pero tuvo que ceder partes importantísimas de su soberanía. Era independiente, pero no podía hacer lo que deseaba y de hecho no pudo entrar en la OTAN, pero tampoco en la Unión Europea. Entonces, yo creo que la soberanía es el alma, porque se puede perder algo de territorio, pero hay que ver cuánta soberanía se pierde, ¿no? Y ese es el alma de esta batalla. Putin claramente quiere subyugar Ucrania y su soberanía, y lo dijo desde el principio. Aquí, de lo que va, la cuestión es que, según él, Ucrania no es un país, es una entidad creada por la URSS de forma ficticia, que es lo mismo que Rusia, y que había que desnazificarla, desmilitarizarla y básicamente reconducirla al redil. Respecto a la soberanía, hemos visto un cambio evidente en la tesis de Ucrania. Progresivamente ahora se abren a aparcar su voluntad de entrar en la OTAN. Claro, porque están en una situación profundamente incómoda y entonces están considerando que antes que ir a una confrontación directa con Estados Unidos, que supondría la ruptura total de ese cordón umbilical y, recolocar todo el peso sobre una Europa que da síntomas de fragmentación, síntomas de cansancio. Entonces deciden que les conviene renunciar a esa cuota de soberanía en el entendimiento por parte de Kiev que podrían entrar en la UE, al contrario de lo que hizo Finlandia durante varias décadas, y que a cambio de no avanzar hacia la OTAN pueden recibir unas garantías no iguales, no nos engañemos, pero parecidas, ¿no? Y esto es de lo que va la reunión de hoy de Berlín, sobre todo, ¿no? Pero nosotros, o sea, los europeos, estamos en disposición de meter a Ucrania en la Unión Europea con garantías. Quiero decir, eso ya son palabras mayores. Un Estado que está siendo atacado, decir que es uno de los nuestros. Por supuesto, son palabras mayores, es una operación política de un voltaje enorme y además no hay que olvidar que para la adhesión de un nuevo miembro hace falta la unanimidad. Claro. Y tenemos en casa a Orbán, los eslovacos, ahora los checos, y entonces esa es una operación complicada de alto voltaje y que además representa evidentemente un riesgo para la UE en la medida en que la Unión Europea tiene un artículo de sus tratados fundacionales, 42.7, que es una suerte de artículo 5 de la OTAN, ¿no? Entonces, que puede suponer la invocación de algún mecanismo de solidaridad militar. Y en ese caso, ¿quién, qué y para qué se activaría? Claro. Esa es la clave de todo, ¿no? Esa es la pregunta fundamental y en el fondo ese artículo de la Unión Europea, como el mismo artículo 5, en realidad descansa sobre una única cosa, que es el compromiso político y la voluntad de hacerlo, porque de otra forma son solo letras sobre papeles, ¿no? Entonces, en el caso de la OTAN esto ha funcionado porque estaba muy claro el compromiso subyacente durante décadas. Y entonces la OTAN, muy criticable por muchos sentidos, pero objetivamente ha funcionado como
elemento disuasorio. No hubo un ataque en Europa Occidental durante la Guerra Fría gracias a eso. ¿Qué pasaría con el compromiso de la UE? Pues todo está bajo el enorme interrogante de la real voluntad de los gobiernos que pertenecen a la UE a un dado momento de salir a respetar ese compromiso pues legal. La duda es enorme, ¿no? La duda es enorme y evidentemente no es racional pensar que haya muchos que estén dispuestos a embarcarse, digamos, en una operación de carácter militar. Pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo con qué hacemos con los activos rusos que tenemos bloqueados. Efectivamente. Que esto va el jueves a la reunión del Consejo Europeo. No somos capaces de tener una respuesta conjunta sobre eso como para negociar una respuesta conjunta militar a Rusia. Porque desgraciadamente todavía recorre nuestro cuerpo unas fracturas y unas divergencias de visión muy graves y muy importantes. Por ejemplo, hoy en Berlín estaba Meloni, que es un hecho positivo, yo creo. No obstante, has mencionado la cuestión de los fondos y vemos que Meloni en la cuestión de los fondos en los últimos días se ha empezado a ir desmarcando. Quienes estaban bloqueando la cuestión sustancialmente eran los belgas, porque por razones, digamos, de mecánica, la institución que controla esos fondos está establecida en Bélgica. Bien, Meloni está empezando a enfriar. ¿Por qué? Porque ha captado que Trump no desea que los europeos utilicemos esos fondos de esa manera, porque Trump quiere que esos fondos se usen más bien para la reconstrucción, en la cual confía meter empresas estadounidenses, etcétera. Y entonces Meloni, para no enemistarse, intenta enfriar. Y es uno de muchos ejemplos de nuestras divisiones internas que impiden ese camino de ulterior integración que nos puede hacer independientes y más seguros y libres en este mundo bestial. Andrea Ricci, cerramos la coordenada de hoy con qué recomendación, qué libro nos recomiendas. Sí, quiero recomendar un libro que creo que es muy oportuno en cuanto a toda la materia de la que hemos conversado esta noche, que es En el patio de los mayores, Europa ante un mundo hostil. Lo ha escrito Paul Morillas, que es el director del Centro CIDOB, lo publica Debate, y es un libro extremadamente interesante y didáctico que explica el camino, el difícil camino de la UE hasta la mayoría de edad, hasta la asunción de sus propias responsabilidades plenas y su capacidad de estar en un mundo por su cuenta y no depender de otros, no ser colonia y protectorado de otros, como desgraciadamente seguimos siendo. En el patio de los mayores, el libro de Paul Morillas. Estuvo aquí en Hora 25 hablando de este libro. Andrea Ricci, mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.